Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo la segunda parte, conceptos de integración del salario, derivado de la parte número 1, que son cuotas obrero-patronales sujetos a aseguramiento. Recordaremos nuevamente con el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que son la base de cotización, y dice que el salario base de cotización se integra con el pago hecho en efectivo por cuota diaria, gratificación, percepción, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se presente y se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como todo integrante del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos, como lo son: ahorro, despensa, el PTU, alimentación, habitación, transporte, instrumentos de trabajo, primas por seguro, primas de puntualidad y asistencia, otros premios y bonos, horas extras y propinas. Hablaremos de lo que es el ahorro. Demos un ejemplo. 3 empresas. Ejemplo 1. El sueldo del trabajador, 7,000 pesos. El 5% de la aportación del patrón, por el 5%, 350. El 5% de la aportación al ahorro por parte del trabajador, 350. Dice la ley que cuando el patrón y el trabajador aportan la misma parte, no existe integración. Vamos al ejemplo 2. Salario, 10,000 pesos. 5% de la aportación del salario por parte del patrón, 500 pesos. 8% de la aportación del trabajador del salario de los 10,000, 800 pesos. Dice la ley que cuando el trabajador aporta más que el patrón, no existe tal cual integración al salario. Ejemplo 3. Sueldo del trabajador, 8,000 pesos. 8% de la aportación por parte de su patrón, 640. 5% de aportación del trabajador a su ahorro, 400 pesos. Dice la ley que cuando el patrón aporta más que el trabajador, existe retención. En este caso, la diferencia entre 640 y 400 pesos del ahorro del trabajador son 240 pesos que van a la integración de su salario. Por el concepto de despensa, la despensa en especie o dinero, siempre y cuando que su importe no rebase más del 40%, es parte integratoria de su salario. Por ejemplo, recordemos que la UMA son 140 pesos, días de un mes, 30. El tope máximo multiplicado, la UMA, por los 30 días son 1,248 pesos tu pago al mes. Ejemplo de empresa 1. Vales de despensa al trabajador por 1,500 pesos. UMA mensual topada, dijimos, 1,248. En este primer ejemplo, la despensa es mayor al tope máximo de UMAs que puede dárselo a un trabajador por parte de despensa. ¿Qué es lo que sucede? La diferencia, 252 pesos grava. Ejemplo de empresa número 2. Vales de despensa al mes, 300 pesos. Tope máximo de las UMAs, 1,248 pesos. En este caso, la aportación de despensa fue menor que el tope máximo de UMAs. Aquí no existe integración al salario diario. Toca parte al PTU. Recordemos que para lo que es el PTU, no se toma en cuenta como una parte del salario. En efecto, esto únicamente grava para lo que es ISR. Para los efectos del Seguro Social, no se toma en cuenta. Aumento del salario base de cotización cuando se trate de habitación y alimento. Si además del salario del dinero del trabajador que recibe por parte de su patrón, sin costo aquel de habitación o alimentación, se estimará un aumento a su salario por un 25% si recibe ambas prestaciones y se aumenta un 50%. Cuando la alimentación no cubra los 3 alimentos al día, sino 1 o 2 de estos, por cada uno de ellos se adiciona el salario al 8.33%. La alimentación y la habitación, cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores, no es parte integradora.
como lo vimos en el artículo 27, fracción quinta de la Ley del Seguro Social. Para esto, un ejemplo. Salario mínimo, 1,000 pesos, multiplicado por el factor de integración, que ya vimos anteriormente en un video que les voy a poner aquí, acerca de cómo sacar el factor de integración. Decimos que es el 1.04932. Estos multiplicados da un salario diario de integración de 1,049.32 pesos. Vamos, ahora que es el mismo salario diario multiplicado por el 8.33, tenemos un resultado de 83.30. Esto es, si el trabajador no lleva a cabo los 3 alimentos. En este caso solamente fue uno. Esta parte se integra por concepto de comida al salario diario integrado. Sumamos los 1,049.32 más los 83.30, teniendo un resultado de 1,132.62. La habitación, en caso de que sea onerosa, se toma en cuenta un 20% del salario mínimo, en este caso UMAS, a la habitación, y no será integrado. De lo contrario, si no fuera onerosa, deberá considerarse con un 25% integrable a las cuotas del Seguro Social. Por ejemplo, salario diario, 1,000 pesos, multiplicado por el incremento de la habitación del 25%, tenemos un resultado de 250 pesos. El salario diario de 1,000 pesos, multiplicado por el factor de integración, que es 1.04932, tenemos un resultado de 1,049.32 pesos, más el incremento del 25% de la habitación, 250, tenemos una parte integratoria al salario diario de 1,299.32 pesos. Hablemos de lo que es el transporte. Como instrumento de trabajo, no debe estar sujeto a la integración por pago al Seguro Social. Sin embargo, de que se otorgue como una prestación en especie para los gastos personales del trabajo, deberá ser concepto integratorio. Por lo contrario, si la prestación se otorga en efectivo, en forma general y permanente, debe de considerarse como integrante del salario, toda vez que no se encuentra excluida del presente en ninguna de las fracciones del artículo 32 de la Ley del Seguro Social. Toca paso a hablar de los instrumentos de trabajo. Los instrumentos del trabajo, tales como herramienta, ropa y otros similares, en este caso es un concepto que puede ser muy bien aprovechado en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en una empresa que da un uniforme a todos los trabajadores, pero que este uniforme es bastante decoroso. Estamos hablando, por ejemplo, de un traje o un vestido, que dota de buena presentación al trabajador, por lo que el mismo trabajador lo recibe de buena manera. Incluso considera como una prestación que da la empresa, no causa impuesto al patrón o al trabajador y es deducible del impuesto. Por lo tanto, tampoco es una parte que se debe integrar al salario diario conforme al Seguro Social. Hablemos de las primas del seguro. Las cantidades aportadas por fines sociales, considerándose como tales las entregas para constituir fondos en algún plan de pensiones establecidos por el patrón o derivados de una contratación colectiva, no son parte integrantes del salario diario integrado. No considera para la integración de las cuotas del IMSS las primas de seguro de vida, invalidez y gastos médicos. Si un patrón contrata al personal de su trabajo un seguro grupal o global para todos sus trabajadores, tal prestación no se integra al salario, porque la relación contractual que existe entre la institución aseguradora y dicho el patrón forma un beneficio para el trabajador. Este beneficio se traslada a sus familiares. Los trabajadores no reciben un beneficio directo en especie o en dinero por su trabajo y solo se verán beneficiados por el seguro. Los premios de puntualidad y asistencia, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización, no es parte del salario diario integrado. Con respecto a este punto, este tema lo veremos en un ejemplo en otro video,
ya que veremos un cálculo del salario diario integrado para que quede más detallada esta parte integradora del salario. Premios y bonos. Cualquier concepto que se considere como un bono, un premio, un incentivo o cualquier otro similar se considera que es una parte integradora del salario para el pago de la cuota del IMSS. El tiempo extra extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo en los artículos que comprenden el artículo 65 al 68, queda una parte grabada en ellos. Igual, esperemos el siguiente video en el cual detallamos esta parte. Bien amigos, ¿qué les pareció este pequeño video? Espero que haya sido de su agrado y por favor les pedimos, si no te has suscrito, suscríbete aquí en la parte de abajo. Igual, déjame tu comentario que yo con gusto daré respuesta a cada uno de ellos. Si tienes algún tema en especial que quieras que abordemos, de igual manera, déjanos aquí escrito que yo con todo gusto lo prepararé para ti. Saludos.